El tesoro de David, por Charles Spurgeon, Salmo número 42. Salmo 42. Título: Siempre edifica el escuchar la experiencia de un santo muy afligido y dotado de gracia. Aún no se menciona a David como el autor. Este salmo tiene que ser de su pluma. Es tan davídico que huele a él, lleva las marcas de su estilo y sus experiencias en cada letra. Podríamos más bien poner dudas sobre la paternidad de la segunda parte del peregrino, que poner en duda el nombre de David como autor de este salmo, comentaba Charles Spurgeon. Hijos de Coré. Los escritores medievales hacen notar aquí, como ocurre con frecuencia, la voluntad de Dios era levantar santos allí donde menos podía haberse esperado. ¿Quién podía haberse imaginado que la posteridad de uno que dijo: «Os quedáis demasiado, vosotros hijos de Aarón», podrían haber surgido descendientes cuyos dulces salmos serían la herencia de la Iglesia de Dios hasta el fin de los tiempos? Comentaba G. M. Neale. Tema: el grito de un hombre apartado de las ordenanzas y culto externo de Dios, suspirando por la casa de su Dios, tan amada, y al mismo tiempo es la voz de un creyente espiritual deprimido, que anhela la renovación de la presencia divina, luchando con dudas y temores, pero con todo manteniéndose firme en su fe en el Dios vivo. Versículo número 1. Como el ciervo busca jadeante las corrientes de las aguas, así te anhela a ti, oh Dios, el alma mía. Excluido del culto público, David sentía su corazón enfermo. No buscaba comodidades, no suspiraba por honores, pero el disfrute de la comunión con Dios era una necesidad vital para su alma. La consideraba no meramente como el más dulce de todos los privilegios, sino como una necesidad absoluta, como el agua para el siervo. Darle su Dios y está contento, como el siervo que al fin apaga su sed y está perfectamente satisfecho. Pero negarle su Señor, y su corazón jadea, su pecho palpita, todo se estremece como uno a quien le falta el aire después de una carrera. Querido lector, ¿sabes tú lo que es esto por haberlo sentido personalmente? Es una dulce amargura después de haber vivido a la luz del amor del Señor. Lo mejor es ser desgraciado hasta que lo poseemos y jadear en su búsqueda. La sed es una necesidad perpetua y no hay que olvidarla, y lo mismo es continuo el anhelo del corazón hacia Dios. Cuando es tan natural para nosotros anhelar a Dios como para un animal estar sediento. Las cosas van bien en nuestra alma, por penosos que sean nuestros sentimientos. Aprendemos de este versículo que la intensidad de nuestro deseo puede hacerse valer ante Dios, y más aún porque hay promesas especiales para el que es importuno y ferviente. Nos comentaba Charles Spurgeon. Versículo número 2. Mi alma tiene sed de Dios. Procura que tu corazón no repose en cualquiera de tus deberes, salvo que sean Cristo. Deja todo deber, a menos que puedas hallar algo de Cristo en él, y no un puñado, sino una brazada, con el anciano Simeón. Ver Lucas capítulo 2, versículo 28. En realidad, debes tener relación con el cielo y comunión con Cristo, lo cual es llamado la presencia de Dios, o sea, el presentarte delante de Él. Agustín
decía que ya no le gustaban las elegantes frases y discursos de Tulio, al revés de antes, porque no podía hallar a Cristo en ellas. Ni el alma con la gracia tiene interés en deberes vacíos. Las flores y adornos retóricos, expresiones sin impresiones al orar o predicar, no son pan verdadero, sino címbalos que retiñen. Nos comentaba Gisbert Ness, del Dios vivo. Un Dios muerto es una farsa. Odiamos una deidad monstruosa, pero el Dios vivo, la fuente perenne de vida y de luz y de amor, es el deseo de nuestra alma. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El ver el rostro de Dios es una traducción más exacta del hebreo, pero las dos ideas pueden combinarse. Quiere ver a Dios y ser visto por Él. Esto es digno de ser buscado, nos comentaba Charles Spurgeon. Un hombre inicuo nunca puede decir con sinceridad: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Porque tendrá que hacerlo demasiado pronto y antes de lo que quisiera, como los diablos que dijeron a Cristo que los atormentaba antes de su tiempo. Pregúntale a un ladrón si quiere aparecer ante el juez. La respuesta es segura. Preferiría que no hubiera jueces en absoluto. Y así es con los hombres del mundo con respecto a Dios. Más bien desean esconderse de Él. Nos comentaba Thomas Horton. Si quieres que un niñito se contente con sus juguetes, no estará muy satisfecho y llorará pidiendo el pecho de su madre. Así, si un hombre sube al púlpito con frases adornadas y anécdotas preciosas, éstas no contentarán el alma hambrienta. Necesita la leche sincera de la palabra con que alimentarse, nos comentaba Oliver Hayward. Versículo número 3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. El poder llorar y hacerlo con franqueza es una prueba de sinceridad. Quizás es bueno para el corazón de este hombre, como una válvula de seguridad. Hay una pena seca que es mucho más terrible que las penas con lágrimas. Mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? El malvado sabe que la desgracia peor para nosotros sería perder el favor de Dios. Por ello, su malicia diabólica le lleva a decir estas palabras. Nos comentaba Charles Spurgeon. ¿Qué ha pasado a tu Dios, del que tanto blasonabas y te creías feliz en él? Aunque no hubiera sido el Dios de nadie, más excepto el tuyo. De ello podemos aprender la disposición del malvado. Es venenosa y su interés es herir a un hombre con su religión. ¿Dónde está tu Dios? Así trató el diablo a la cabeza de la iglesia, nuestro bendito Salvador, cuando fue a tentarle: si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Ver Mateo capítulo 4, versículo 3. Viene con un sí, lo elabora para hacerle vacilar en su filiación. El diablo, como está apartado de Dios eternamente,
se ha vuelto un espíritu de división. Trabaja para dividir incluso a Dios, el Padre, de su propio Hijo, si eres el Hijo de Dios. Así procura separar a los cristianos de su cabeza, Cristo. ¿Dónde está tu Dios? Este es su objetivo, poner división, si puede, entre su corazón y Dios. Hacerle sentir celos de Dios, como si Él no le hubiera considerado. Tú has pasado por muchas cosas para servir a tu Dios. Mira cómo te trata Él ahora a ti. ¿Dónde está tu Dios? Nos comentaba Richard Sibbes. Versículo número 4. Derramo mi alma dentro de mí. La misma alma de oración se halla en el derramar el alma delante de Dios. Nos comentaba Thomas Rock de cómo yo iba con la multitud y la conducía hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Qué degradación el suplantar el canto inteligente de toda la congregación por refinamientos insultos y teatrales, cuartetos, coros y vientos de fuelles y tubos. Lo mismo podríamos orar con maquinaria que alabarle con ella, nos comentaba Spurgeon. El Dios de gracia se ha complacido en estimar como su gloria el que haya muchos mendigos pululando por la puerta hermosa de su templo, pidiendo limosna espiritual y corporal. Qué honor para nuestro Señor y propietario que estas multitudes de ocupantes acudan a su casa a pagar su arriendo de gracias y adoración por todo lo que está usando en esta vida. Comentaba Short as Wilnock. Versículo número 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? El averiguar la causa de nuestra pena es con frecuencia la mejor cirugía para la misma. La ignorancia no es felicidad, en este caso es miseria. La niebla de la ignorancia aumenta nuestros motivos de alarma. Una visión clara hará ver que los monstruos son bagatelas, nos comentaba Spurgeon. Pensad en esto, los que sentís la pesadez de vuestra alma. Pensad en ello, los que no la sentís, para que podáis sentirla. Sabed que hay una pena que obra arrepentimiento, del que no hay que arrepentirse. Sabed que hay una pena que consume hasta la muerte. Recuerda que las lágrimas acompañaron a María Magdalena al cielo. Recuerda también que hubo lágrimas que no hicieron nada por Esaú lleno de pecado. ¿Por qué? Como el martirio. No es la espada, el fuego ni lo que sufrimos los que nos justifica, sino aquello por lo que sufrimos. Brian Duplan, de un sermón de él. Los inicuos oprimen a David y el diablo le tienta. Con todo, él reprende a su propio corazón y nada más. David no reprende a Saúl ni a Absalón, sino que reprende y mira su propio corazón. ¿Por qué te abates, alma mía? Aunque el diablo tienta y los malvados oprimen, no instrumento de castigo por el pecado. Pese a todo, nosotros con David hemos de reprender
a nuestro propio corazón, comentaba Christopher Lowe en Cura del alma abatida. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Estás en tumulto, una expresión aplicada al rugir, el mar entumecido. Ver Isaías capítulo 17 versículo 2 y Jeremías capítulo 5 versículo 22 y capítulo 6 versículo 23 y capítulo 51 versículo 55. Nos comentaba Henry Marsh. Espera en Dios. La esperanza nunca produce más gozo que en la aflicción. Es en la nube que lleva agua que el sol pinta los curiosos colores del arco iris. Hay dos gracias que Cristo usa especialmente para llenar el alma de gozo: la fe y la esperanza, porque estas dos aportan el vino sin escatimarlo. La fe dice al alma lo que Cristo ha hecho por ella, y así la consuela y conforta. La esperanza aviva el alma con la noticia de lo que Cristo hará. Las dos sacan sus recursos de un origen común: Cristo y su promesa. Condensado de William Gurnall. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Cuando se puede decir aquel a quien Dios ama está enfermo, puede decirse también esta enfermedad no es para muerte, y aunque sea la primera muerte, no será la segunda. ¿Quién habría pensado cuando Jonás se hallaba en el mar? Ver Jonás capítulo número 3. ¿Que predicaría en Nínive? ¿Quién habría pensado cuando Nabucodonosor se hallaba en el bosque? Ver Daniel capítulo 4. ¿Que volvería a reinar en Babilonia? ¿Quién habría pensado cuando José fue vendido por sus hermanos que esto le buscarían como siervos suyos? ¿Quién hubiera pensado cuando José rasgaba sus llagas sentado sobre las cenizas de la basura, sus casas consumidas por el fuego, sus ganados robados y sus hijos muertos, que volvería a ser mucho más rico de lo que nunca fue? Así son las acciones de la misericordia divina que hacen a los rectos exclamar cantando: el Señor ha triunfado gloriosamente. Ver Éxodo capítulo 15 versículo número 21. Nos comentaba Henry Smith: no crea que baste acallar tu corazón para que no alterque con Dios, sino que no debes cesar hasta que le hayas colocado donde repose dulcemente en él. El santo David llegó hasta aquí. No solo reprendió a su alma por su desasosiego, sino que le encargó que confiara en Dios. Nos comentaba William Gurnall. Versículo número 5 al 11. Lo que molesta a la pobre bestia no es el peso de la carga, sino las ataduras en sus lomos. Así, no es el peso de los males externos, sino el escozor interno de una conciencia amargada, no purificada ni curada por la fe, lo que aflige y turba a la pobre criatura. Nos comentaba Matthew Lawrence en el uso y la práctica de la fe. El pájaro insensato, hallándose en una estancia con la puerta cerrada y los postigos cerrados, arremete contra la pared y las ventanas, magullándose y haciendo saltar sus plumas, en tanto
que si espera a que le abrieran la ventana, podría partir sin herirse. Lo mismo nos ocurre a nosotros. Cuando el Señor nos encierra y limita nuestra libertad durante un tiempo, queremos abrirnos paso por nuestra cuenta, usando todos los recursos de nuestro corazón para pasar por las paredes de su providencia. Mientras que si esperamos confiando en su promesa y nos sometiéramos a su disposición, podríamos soportar más fácilmente el encierro. Y sin heridas, acabaríamos recobrando la libertad. Porque Dios toma su decisión y ¿quién podrá cambiarla? Él hará que suceda lo que ha decretado sobre nosotros. Nos comentaba John Barlow en un sermón de él. Si quieres estar más seguro, pasa más tiempo reforzando tus evidencias del cielo que poniéndolas en duda. La gran falta de muchos cristianos es que pasan más tiempo haciendo preguntas que tratando de afianzarse sus consuelos. A base de razonamientos acaban en la incredulidad y dicen: Señor, ¿por qué debo hacer o por qué debo creer? Nos comentaba Christopher Lowe, versículo número 6. Dios mío, asombrosa expresión. ¿Quién puede atreverse a decir al Creador de la tierra, la majestad de los cielos? Dios mío, un desterrado, un paria, un descarriado, un hombre abandonado, despreciado, un alma abatida y desasosegada. ¿Cómo se atreve? ¿Con qué derecho? Por el pacto. Nos comentaba Henry March. Me acordaré por tanto de ti. Es sabio el almacenar en la memoria nuestras ocasiones especiales de conversación con el cielo. Podemos necesitarlas otro día cuando el Señor sea lento en devolvernos de entre los expulsados y nuestra alma se duela y tiemble. Oh valle de Acor, no olvidado, tú eres una puerta de esperanza. Días hermosos, ahora desaparecido. Habéis dejado una luz detrás que alegra nuestras tinieblas presentes. Nos comentaba Spurgeon. Versículo número 7. Un abismo llama a otro, a la voz de tus cascadas. Aquí ha unido dos fenómenos naturales, terribles. Es un hecho bien conocido por la evidencia de viajeros que los chubascos en forma de tromba marina no son raros en la costa de Judea. Parece que son ocasionados por la acumulación de grandes masas de nubes, cuyas aguas se concentran en un punto para descender luego en una columna ingente, acompañada de un ruido ensordecedor. Ahora bien, la imagen concebida en la mente del salmista parece ser la de un inmenso torbellino que se precipita en el mar, ya agitado, y aumenta el remolino y turbulencia de las olas. ¡Qué cuadro tan terrible! Especialmente si añadimos a él las ideas de un cielo nublado y tempestuoso, y el rugido del trueno sumado al tumulto. ¿Cuál sería la situación de un buque en medio de una tempestad así? Un diluvio cayendo desde arriba y alrededor el mar furioso levantándose en tremendas oleadas como un barco sin control, inerme, hundiéndose, apenas que escape por una intervención milagrosa. Pues bien, a una situación así compara David el estado de su alma cuando, sumergido bajo un mar de aflicciones, dice:
Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Qué vivo había de ser su sentimiento de angustia en aquella ocasión para hacer uso de una comparación así que expresa el terror más extremo. Nos comentaba Henry March. Todas sus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Las olas del Atlántico sucediéndose incesantemente, trombas marinas que se acercan y todo el océano en tumulto alrededor del nadador. La mayoría de los herederos del cielo pueden comprender la descripción, pues muchos han experimentado cosas semejantes. Esta es una experiencia profunda, desconocido para los recién nacidos en la gracia, pero bastante común para los que viajan por las aguas profundas de la aflicción. Para esto sirve de consuelo el recordar que las olas y ondas son del Señor. Tus olas y tus ondas, dice David. Todas han sido enviadas y dirigidas por Él y realizan sus designios. Y el Hijo de Dios, sabiéndolo, está resignado. Versículo número 8. Pero el día mandará el Señor su misericordia. No amanecerá ningún día sobre el heredero de la gracia, hallándole abandonado por completo por el Señor. El Señor reina y es un soberano que con autoridad ordena que la misericordia sea reservada para sus escogidos. Nos comentaba Spurgeon. Su expresión es notable. No dice simplemente que el Señor concederá, sino que ordenará su misericordia, como el don concedido es gracia, favor gratuito al que no es digno de él. Así la manera de concederlo es soberana, es dada por decreto, es un donativo regio, y si él manda la bendición, ¿quién impedirá su recepción? Nos comentaba Henry March. Y de noche, para decir la verdad, creo que la noche es el momento más dichoso para el hombre piadoso y el más triste para el inicuo. Aunque hace uso de la noche para esconder su pecado, pese a todo, teme a causa de ello mismo en que consiste su seguridad. Nos comentaba Zachary Vaughan. Y mi oración al Dios de mi vida. Aquí podemos ver que la religión de David era una religión de oración, tanto después de la liberación como antes. El egoísta que dama en la tribulación habrá terminado con sus oraciones cuando haya terminado la tribulación. Con David era al revés. La liberación de la tribulación fortalecía su confianza en Dios, enardecía sus peticiones y le proporcionaba nuevos argumentos. Hay una gran necesidad de oración después de la liberación, porque el momento de la liberación es con frecuencia el de la tentación. El alma está jubilosa y afloja su vigilancia. Nos comentaba Henry March. Versículo 9. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Es lamentable que haya que amputar un miembro a un hombre, pero cuando sabemos que la operación es necesaria para salvar su vida, estamos contentos de saber que ha sido realizada con éxito. Incluso así, cuando está en marcha la prueba, el designio del Señor al enviarla se hace más fácil de llevar. Versículo número 10. Diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Tal era la malicia de los enemigos de David, que habiendo pensado en esta cruel pregunta, se la repiten constantemente sin duda para enloquecerle, y quizá lo habrían conseguido de no haber
él recurrido a la oración y hacer de las persecuciones de sus enemigos un motivo de ruego a su Señor. Nos comentaba Spurgeon. David podía haberles dicho: ¿dónde están vuestros ojos? ¿Dónde está vuestra vista? Porque Dios no solo está en el cielo, sino en mí. Aunque David no podía presentarse en el santuario, el alma de David era un santuario para Dios. Porque Dios no está atado a un santuario hecho de manos. Dios tiene dos santuarios, tiene dos cielos, el cielo de los cielos y el espíritu quebrantado. Nos comentaba Richard Sibbes. Las moscas en el campo, aunque sean pequeñas, pueden atormentar y enloquecer a un caballo de guerra. Por ello, David dice: hasta romperme los huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? Nos comentaba Frederick William Robertson, versículo número 11. Esperanza. La esperanza es como el sol que cuando nos dirigimos hacia él proyecta la sombra de nuestra carga detrás. Nos comentaba Samuel Smilles. Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mío y Dios mío. La salud y la vida de tu gracia se hallan las dos. No en tu gracia, dice la fe, sino en Dios, el cual es tu Dios. Por tanto viviré y alabaré a Dios. No es de extrañar que el cristiano débil esté abatido y triste cuando ve su rostro enfermo en algún otro espejo distinto de este. Nos comentaba William Gurnall. ¿Has visto brillar el sol en el mes de febrero? Con el cielo azul, los setos a punto de brotar, las primaveras asomando la cabeza por la ribera del arroyo, y los pájaros jugueteando y cantando por entre los arbustos. ¿Has pensado que la primavera ya está aquí con su hermosura y sus fragancias suaves? Pero pasan unos días, vuelven las nubes, el aire es helado, los pájaros enmudecen y la nieve cubre el suelo. Y dices que la primavera no va a venir nunca. Y así, algunas veces, el joven convertido ve que sus temores son quitados y los consuelos del Evangelio vertidos en su corazón, y la alabanza, la acción de gracias y un cántico nuevo brotan de su boca, y cree erróneamente que sus tribulaciones son cosas del pasado, pero pronto sus dudas reaparecen, sus consuelos menguan, le es quitada la luz y su espíritu está abrumado, y llega a la conclusión de que la salvación y todas sus bendiciones no son para él. Pero la primavera, aunque llegue tarde, por fin extenderá su manto de belleza y de luz. Nos comentaba H. G. Salter del libro de Ilustraciones.